¿Qué tal? ¿Cómo están? En la clase pasada estuvimos haciendo una pequeña introducción sobre el tema velocidad de la escritura y hoy vamos a ver algunos ejemplos y las interpretaciones de ellas. Bueno, acá tenemos el significado que nos indicaría la rapidez o velocidad de la escritura, que está relacionado con el ritmo biológico que cada persona tiene, con el temperamento, con la actividad, cómo la realiza, si tiene capacidad de acelerar el ritmo normal de trabajo o no, cómo se controla las acciones o reacciones, si tiene aptitud para comprender y resolver problemas, cómo responde, el dominio de las reacciones psicomotoras. Después vimos algunos datos sobre qué significaba, si era más lenta o más rápida. Vamos a comenzar por los ejemplos. Yo primero voy a dar las interpretaciones y qué características vemos, y después nos vamos a dedicar un poquito a la escritura que figura en pantalla. En principio, la escritura lenta puede ser realizada por varios motivos: por inorganización, es decir, la escritura del niño que comienza a escribir y es normal que la haga lenta. Aparte, acá saben que estamos analizando escritura de adultos exclusivamente. Después, la experiencia gráfica que puede tener una persona o una enfermedad o la vejez. Aparte, de acuerdo al temperamento. Siempre se va a ver un predominio de la forma sobre el movimiento en la escritura lenta. La escritura es redonda, va a ser de igual tamaño, va a ser monótona. En general, muchas veces encontramos ángulos y triángulos, que en este caso, por ejemplo, en este modelo no hay. Vamos a encontrar anillados. La escritura puede ser muy grande porque está perdiendo tiempo en hacer una escritura grande, con adornos. También la escritura caligráfica, porque está cuidando mucho la forma y entonces retrasa el movimiento. Los puntos y barras de té van a ser precisos, pero pueden estar atrasados también. Y vamos a encontrar trazos anómalos. Recuerdan lo que eran sacudidas, temblores, congestionamientos, brisados, determinadas características que no se suelen dar en una escritura que es sana. La significación de una escritura lenta está relacionado con la introversión, con esa persona que no se mueve espontáneamente, que tiene autocontrol, que es reflexiva pero serena. Es una persona que necesita tiempo para resolver los problemas que se le presentan, analiza, se concentra, ordena, porque siempre busca lo que sea concreto, y el sentido común. Se basa en la experiencia. Se dice que el temperamento linfático es propio de la escritura lenta y los no emotivos. Las emociones son estables y es poco impresionable la persona. Cuando el ambiente gráfico es positivo, evidencia un sentido de perfeccionamiento que tiene la persona, que la persona es seria, que tiene un criterio sereno, pero firme. De todas formas, siempre hay que ver después la tensión, ¿no? Y hace una profundidad de las situaciones analizando. Cuando es en sentido negativo, demuestra que hay un apego a las costumbres que no innova, hay negligencia, puede haber falta de iniciativa y de imaginación, pero también se puede derivar hacia el disimulo o la insinceridad. Eso siempre decimos que tiene que darse en varios aspectos gráficos.
Acá, por ejemplo, tenemos otras escrituras. Bueno, en la anterior vemos que tenía movimientos redondos, que es desligada la escritura, es decir, está separada. Vemos la inclinación, que es más bien sinistrógira también y vertical. Vemos que tiende a apretar el movimiento. Acá no vemos espontaneidad. En esta siguiente, acá tenemos unos iniciales muy largos. Piensen que está perdiendo tiempo ahí en realizar el inicial. ¿Qué era el inicial de una letra? El inicio de una acción, justamente. Está perdiendo tiempo ahí en hacer un inicial tan largo. Es otra característica de la escritura lenta, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta, que aparentaría ser un poquito más rápido, vemos que tiene mucha presión, está muy controlada la escritura, por lo tanto no podemos decir que no sea lenta. Esta escritura, por ejemplo, digamos que tiene algunos rasgos que podríamos decir que tienden a moderada. El tema es que acá, por ejemplo, miren los finales. Los finales son regresivos, están volviendo. Por un lado hay un predominio, acá por ejemplo está más rápida, puede ser bien con desigualdades, pero está haciendo movimientos que regresan, por lo tanto no vamos a decir que es rápida. Podríamos decir que es de moderada a lenta, porque hay rasgos que van hacia atrás. Por ejemplo, acá en esta escritura vemos que está comprimida, o sea, no podemos decir es una escritura rápida de ninguna forma. Si vemos algunas características que van hacia la derecha, no vemos soltura. En cambio, en esta, que está aquí, sí vemos soltura. Esta sería más una escritura pausada o moderada, que es un término medio entre rápida y lenta, donde se asocia con el orden, con la claridad, con la proporción. Vemos que las formas están bien ejecutadas y las hace en forma completa, no hay complicaciones, no hay muchas desigualdades tampoco, porque está en el medio, es pausada. Las barras de T en general son cortas. La dimensión, el tamaño de la escritura va a ser medio. ¿Recuerdan algo de la dimensión o ya no se olvidaron? 2,5 a 3 milímetros, la altura del óvalo de la zona media. Los puntos están colocados con cierta precisión, cuida los detalles, puede ser vertical o inclinada. Acá, por ejemplo, en este caso es inclinada. Lo único que tiene es que está haciendo algunos puntos ahí en círculo, pero bueno, puede estar en un proceso de cambio, porque acá hay otros que no los ha hecho en punto de círculo. Bueno, ¿qué nos indicaría la escritura pausada o moderada? La armonía que hay interior, la prudencia. La persona es constante en las amistades y da opiniones discretas. Trata de intervenir en los hechos para adaptarlo a las necesidades propias y de los demás, pero en forma tranquila, domina sus emociones. También el temperamento de la escritura pausada que se indica es el linfático o el bilioso. Y vemos que hay una observación en la persona que es precisa, busca lo práctico y lo útil. En sentido positivo, indica, cuando la escritura es clara, ordenada, que el juicio es sano y es sensato, siempre con ausencia de signos de complicación y confusión en el carácter. Ahora, cuando el ambiente gráfico es negativo, puede haber falsedad ya, es disimulo, puede haber pereza, rutina. Eso cuando nos encontramos con una escritura floja, blanda, pastosa.
como digo siempre, tenemos que ver todos los aspectos gráficos para analizarlo. Bueno, acá por ejemplo tenemos otra escritura que es un poquito más rápida que las anteriores. Ustedes ven acá, por ejemplo, está haciendo guirnalda. Es un poquito más movida. Ustedes ya así a simple vista podemos decir que al principio empieza un poquito más lento y va aumentando un poco la velocidad. Eso es otro tipo de escritura, que es la escritura acelerada, que la vamos a ver posteriormente, pero ahora les voy a dar las características de la escritura veloz o rápida. Suele ser una escritura movida, puede haber, tiene que haber espontaneidad, es sencilla, es simplificada, es inclinada, ligada, no suele ser grande, algunas letras están incompletas, es gladiolada. ¿Recuerdan también? Hay que recordar los términos grafológicos. Gladiolada en la zona media, empezaba un poquito más grande y se iba achicando, que se llamaba gladiolada, ensiforme o decreciente. Los puntos en general en la escritura rápida están adelantados, a veces ligados a la letra siguiente, a veces están como lanzados, y la escritura es inclinada. Siempre maneja esta persona, la que hace la escritura rápida, las partes esenciales. Acá, por ejemplo, en este caso, que es una escritura simplificada, ya lo vimos en la forma, ¿ven este movimiento? Pero es estético, si no todos los iniciales parten de un movimiento donde no pierde el tiempo, economiza el espacio y el tiempo. Está relacionado la escritura rápida con la actividad, con la persona que es extravertida, que es sociable, que es independiente, tiene deseo de mando, es audaz, es ágil en las respuestas que da y en las decisiones, donde trata de tener sentido práctico, tiene una facilidad de palabra que puede llegar a persuadir y tiene un ritmo de trabajo rápido, digamos. Es una persona que actúa por intuición o deducción. Acá, por ejemplo, en esta escritura no es tan rápida la escritura en comparación con esta, ¿ven? Esta, si bien acá, por ejemplo, tiene filiforme, el coligamento, que omite la M y hace una línea. Pero por otro lado, vemos que hay ángulos, vemos que hay arco, está desigual. Entonces no podemos, tiene desigualdades de la escritura. En cambio esta, no, esta es más rápida. Y bueno, siguiendo con el tema de las interpretaciones, la escritura rápida, cuando tiene un valor positivo, la escritura rítmica, movida pero espontánea, la persona tiene fuerza de imaginación y creatividad, se adapta sin problemas y es emprendedor, tiene sentido práctico. Ahora, cuando tiene un alto nivel positivo, digamos, donde hay un alto relieve, cuando hay mucha estética, el nivel de forma es superior, ya estábamos hablando de superioridad intelectual. Cuando el ambiente gráfico es negativo, que es decir, hay desigualdades, lanzamientos, discordancias, desproporciones, desorden, lo que nos va a indicar es que tiene una actividad impulsiva, que hay agitación, que hay lucha, para los que saben psicología, entre el superyo, el yo y el ello. La persona es irritable y no se autodomina en sus reacciones. Puede tener imposiciones bruscas por dificultad de controlar los impulsos, porque quiere todo rápido, y eso lo puede llevar a
una falta de precisión. Hay que tener en cuenta la presión que puede tener la escritura rápida, porque se dice que cuando tiene presión fuerte, estamos hablando de una persona que es un realizador eficaz, que es combativo y afrenta las dificultades, y tiene que ver ahí, está relacionado con el temperamento bilioso sanguíneo o sanguíneo bilioso. Ahora, cuando la presión es muy débil, estamos frente a un intelectual que rodea los obstáculos y evita las dificultades. En general, las escrituras rápidas son de temperamento nervioso, por eso aclaraba antes que depende de la presión también. Y en general estas escrituras las realizan las personas que se dedican a venta o a publicidades. Bueno, aquí tenemos otras escrituras que ya pasarían más de ser rápidas a precipitadas, pero vamos a continuar en la clase próxima analizando varios aspectos que se pueden presentar en la escritura y haciendo las correspondientes interpretaciones. Si les interesa, se pueden suscribir y nos vemos para la clase próxima. Hasta pronto.